Cordial saludo, estudiantes del curso de racionalismo. Espero que se encuentren bien, gozando de buena salud junto con todos los suyos. Esta, esta sesión de las últimas ya que le vamos a dedicar a Spinoza, la vamos a centrar un poco en las críticas que Hegel le hace a Spinoza en las lecciones sobre la filosofía, sobre la historia de la filosofía. Son objeciones pues muy fuertes, sin embargo pues también hay un reconocimiento de Hegel a Spinoza muy fuerte también. Eh, y la idea es como mostrar cuáles son los elementos que considera Hegel eh, son de pronto los que no permitirían llegar a la concepción misma del espíritu, que sería pues como el momento para Hegel, el momento culmen del proceso del, del espíritu en su autoconocimiento. Es decir, para Hegel la concepción del espíritu que se conoce a sí mismo es la filosofía misma como tal, ¿cierto? Entonces es mostrar cómo Spinoza no pudo llegar a eso y por qué razones. Bueno, hay varios momentos acá que vamos a mencionar muy puntualmente, muy concretamente, acompañados un poco de la lectura pues, de estas lecciones. Lo que habría que mencionar en cada uno de estos puntos sería lo siguiente. Pues Spinoza lleva a la concepción de la sustancia eh, una, o sea, monista totalmente, a su extremo, digámoslo así, hasta sus últimas consecuencias. De tal manera que el asunto del individuo, que era tan importante, por ejemplo, para Descartes, queda obviamente relegado por Spinoza. En Spinoza no hay para nada esa primacía, digámoslo así, como del yo pienso. Es decir, en Spinoza el asunto del yo, no, digamos, no tiene como ninguna prevalencia en el sentido del yo, de la mismidad como tal. Y eso lleva de alguna manera, según Hegel, a que en Spinoza no se llegue a, al punto de la autoconciencia, es decir, de concebir, de concebir al sujeto autoconsciente y ese sería pues como el punto de quiebre para la filosofía como tal. Eh, de hecho, las ideas, o mejor dicho, las mentes individuales singulares son modos, digamos, finitos para Spinoza y que no digamos, este tipo de modos, o sea, pues como los pensamientos particulares realmente no llegarían a afectar o a modificar realmente la sustancia. Es decir, la sustancia tiene unas afecciones, obviamente, eso hay que partir de ello, pero estarían inmersas, digámoslo así, como en tal unidad que en última instancia no tendrían una realidad específicamente, ¿sí? La realidad como tal es la sustancia propiamente dicha.
Ese es uno de los aspectos como de los más relevantes que se deben destacar. A nivel de, entonces, para resumir este primer punto, es el hecho de que eh, eh, cuando nos vamos a referir a Dios como la sustancia infinita, eterna, indivisible, esa sustancia obviamente está abarcando, está, digamos, eh, sí, abarcando, abrazando como tal eh, todo en cuanto a ella le pertenecen una infinidad de atributos, ¿sí? Y ella como natura naturans, es decir, como causa sui, como sustancia infinita, es, digamos, como la base o el fundamento mismo eh, esencial, existencial. Eh, y ese sería un aspecto, ¿cierto? Ese sería el aspecto que la natura naturans haría referencia a sí misma, ¿sí? Por ejemplo, en los atributos que están expresando esa sustancia. Ahí estamos hablando de la natura naturans. Pero hay otro, digamos, otro aspecto que hace parte de la misma esencia divina, que sería el aspecto de la naturaleza, la natura naturata, o sea, toda la producción divina, ¿sí? Esta producción divina como natura naturata está referida, por ejemplo, ya a todo aquello que tiene que ver con los modos y con esas manifestaciones que, si bien tienen la causa como tal, la causa eficiente en Dios, y que Dios es causa inmanente de todas ellas, pues no es una causa transitiva, no es una, dice él precisamente Spinoza, no es una causa eh, que sea aquella que transite precisamente, que pase por todas estas otras manifestaciones o que esté presente, digámoslo así siempre, en toda en toda su consideración ontológica presente en todos esos modos. No, solamente estaría como causa eficiente, como una causa inmanente, pero ella directamente como tal, no está produciéndola, ¿sí? Bien, eh, ese aspecto, entonces, la sustancia, no es que tenga dos, eh, digamos, como dos esencias diferentes. La natura naturans, que hace referencia a sí misma como sustancia infinita, y la otra, natura naturata, que sería la que hace referencia a toda la producción de esa misma sustancia, ¿no? Presente, por ejemplo, en el universo, ¿sí? Sino que son dos aspectos de la misma sustancia como tal, dos maneras de comprenderse, de abarcarse, ¿sí? Bien, ello genera unas, em, unas réplicas, digamos, después en los filósofos, que consideran que Spinoza, con esa concepción de sustancia, eh, digamos, igual a la naturaleza, ¿sí? Porque esa es una de las proposiciones que emplea Spinoza precisamente para definir a Dios. Dios sive natura, Dios es naturaleza, o Dios igual a naturaleza. eh, Le permite entonces a algunos filósofos posteriores de
decir que Spinoza es un filósofo ateo, ¿cierto? Porque está pensando simplemente en la naturaleza como si fuera Dios, y por eso el panteísmo, digámoslo así, aunque el panteísmo ya es un teísmo de alguna manera, ¿cierto? Esa prevalencia de la naturaleza estaría opacando, por una parte, a la naturaleza, a Dios como tal, como supremo creador, y además a las criaturas, como a los individuos, como por ejemplo las mentes finitas o los modos finitos, que serían las mentes de cada uno de nosotros, como, eh, digamos, indiferentes con respecto a esa sustancia. Entonces, a eso, a esa objeción que se le hace los filósofos, que le hacen los filósofos a Spinoza, pues Hegel responde más bien por un acosmismo. ¿Y qué es un acosmismo? Es más bien, en lugar de negar a Dios, se estaría negando el, el universo como tal, ¿sí? El cosmos, el mundo, ¿sí? Como una entidad independiente, ¿sí? El mundo más bien se niega en Spinoza, más que a Dios. Al contrario, Dios está demasiado presente, diría Hegel, en su filosofía, ¿cierto? De tal manera, entonces, esa primera objeción mmm, es la que hace referencia acá en las lecciones. Dice, en primer lugar, se acusa al espinosismo, por ejemplo, Jacobi, de ser una filosofía atea, por no separarse en ella Dios y el mundo. Dícese que convierte a la naturaleza en el verdadero Dios o que degrada a Dios al nivel de la naturaleza, con lo que Dios desaparece y solo queda en pie la naturaleza. Pero esto no es cierto. Spinoza no enfrenta a Dios y la naturaleza, sino al pensamiento y la extensión. Y Dios es para él la unidad, no uno de los dos, sino la sustancia absoluta en la que desaparecen por igual la limitación de la subjetividad del pensamiento y de lo natural. Eh, Más adelante dice, ya hemos observado que la sustancia espinosista no responde en realidad al concepto de Dios, ya que hay que concebirlo como espíritu. Es decir, para Hegel, eh, el concepto de Dios todavía no llega a lo que él concibe como el espíritu como tal, que el espíritu precisamente es, digamos, aquella, aquel momento en el cual está atravesando absolutamente todo el conocimiento, pues toda la historia, atraviesa toda la historia, pero de manera es que se manifiesta de manera diferente y que cada vez va adquiriendo más riqueza. El espíritu es dialéctico en ese sentido, ¿sí? Y el espíritu, pues como tal, en medio de esa dialéctica, de esas confrontaciones, de esas contradicciones, pues precisamente en lo que acaece en ese espíritu es también un estatuto de negatividad, es decir, el espíritu también se manifiesta de manera negativa, por decir algo, ¿cierto? En cambio, en Spinoza, el Dios es, la sustancia es positiva totalmente, no hay lugar para la negatividad, para lo negativo. Eso más adelante lo vemos. Sin embargo, pues entonces Dios para Hegel no constituye todavía el espíritu propiamente dicho, ¿sí? Eh, pero sería falso llamar a Spinoza ateo simplemente porque no distinga entre Dios y el universo. Con la misma o mayor razón podríamos llamar al espinosismo y estaríamos más en lo cierto al hacerlo así, acosmismo, ya que por este camino no se hace valer y se perenniza a la esencia del mundo, a la esencia finita, al universo, sino simplemente a Dios como lo sustancial. Spinoza afirma que lo que se llama universo no existe en modo alguno, pues solo es una forma de Dios y no algo en y para sí, es decir, no es algo independiente, no es algo autónomo.
El universo no posee una realidad verdadera, sino que todo esto se lanza al abismo de una identidad única. Nada es pues en la realidad finita. Esta no posee verdad alguna. Para Spinoza solamente Dios es. Sí, esa es pues como una de las cuestiones pues importantes que se resaltan de la filosofía de Spinoza. Además, dice más adelante, el sistema espinosista es el del panteísmo y el monoteísmo absolutos, elevados al plano del pensamiento. El espinosismo dista pues mucho de ser un ateísmo en el sentido corriente de la palabra, pero sí lo es en el sentido de que en él no se concibe a Dios como espíritu. Pero en este mismo sentido podríamos acusar de ateísmo a muchos teólogos que solo llaman a Dios el ser supremo, omnipotente, etc., que no quieren reconocer en realidad a Dios y solo reconocen como verdadero lo finito. Las doctrinas de este son bastante más peligrosas que la de Spinoza. Bien, esa es una de las partes en las cuales se le indilga pues, a Spinoza pues, como esas faltas. Eh, el segundo es ya con respecto al método como tal demostrativo, el método que obviamente expone y desarrolla en la ética. Se dice, el método demostrativo es puramente externo o formal o es inherente al sistema. Pues ante esto hay varias versiones. Una de ellas pues es la de Hegel, efectivamente, en la que Hegel considera que, que el método matemático no es el apropiado para las verdades filosóficas, puesto que el método geométrico, el método matemático, es un método completamente exterior a la cosa, dice en la fenomenología del espíritu, es exterior a la cosa. No guarda, digamos, ninguna necesidad eh, en su procedimiento, en los procedimientos con respecto al objeto mismo. Sí, esa es la percepción, digamos, muy acertada efectivamente que tiene Hegel, pues mucho más posterior obviamente. Estamos hablando de un filósofo que tal vez está lejano de Spinoza casi más de 100 años, ¿sí? Casi 120, 30 años más allá de Spinoza, pero ya pues obviamente ha habido muchos otros filósofos, eh, entre los empiristas obviamente, que ya también retoman otros aspectos pues muy importantes para el conocimiento, no solamente el asunto de la razón, y bueno, eso llevará a que la ciencia desarrolle otros derroteros, pero también se ha pasado por Kant, por Fichte, por Schelling y y por la ciencia. Hay una ciencia, digamos, mucho más desarrollada que la que había en el siglo XVII. Estamos hablando de Spinoza y esa concepción de ciencia, que es una concepción de ciencia muy ligada a la historia a la ciencia del Renacimiento y a filósofos como Giordano Bruno, que estaban, digamos, en una visión del universo también muy panteísta. De hecho, Bruno eh, se le atribuye esa división que ahorita mencionamos de la natura naturans y de la natura naturata. Eh, esa visión cientificista del siglo XVII es la que hereda efectivamente Spinoza, además del método geométrico euclidiano, ¿sí? Y a ese nivel quisiera pues como hacer la siguiente observación, y es que contrario a Descartes también, importante mencionar esto, eh, Spinoza retoma más el procedimiento sintético que el procedimiento analítico, que sí es
propio de Descartes. Es decir, Descartes, el more geométrico de Descartes es analítico por excelencia. Y lo analítico hace referencia más específicamente a un asunto de dividir el objeto del conocimiento hasta sus formas más simples, pero por medio de un orden, ¿cierto? El orden en Descartes es importantísimo, por eso también realiza pues las series, las numeraciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí hay un elemento bien importante y lo vemos sobre todo desarrollado en sus meditaciones, ese interés analítico. Sin embargo, para Spinoza, el procedimiento es más de tipo sintético. ¿Qué implica lo sintético? Lo sintético implica más bien unas deducciones, un sistema de deducciones lógicas. Ese sistema le permitirá pues entonces a Spinoza desarrollar de una manera pues muy consecuente todo este movimiento o este desarrollo pues que por ejemplo lo vamos a ver en la ética, en las 5 partes que tiene la ética. Se trata entonces de unas deducciones. Y esas deducciones obviamente parten de un principio muy general que es la sustancia como tal y se va yendo hacia ya lo más específico que es el individuo como tal, como un modo, digamos ya finito, ¿sí? Que igual es expresión de la sustancia, pero de manera modificada, por eso es un modo, ¿sí? Bueno, al respecto, uno de los textos que yo les envié a ustedes, llamado método y sistema en Spinoza, de la catedrática María del Rosario Zurro. Les recomiendo pues que lo lean precisamente porque ahí muestra esa diferencia entre la manera de concebir Spinoza, el more geométrico con respecto a Descartes, ¿sí? Y es importante entonces pues que lo tengamos en cuenta, porque la idea del método geométrico pues eh, euclidiano por medio de la síntesis se ha interpretado como más de carácter demostrativo, es decir, y en efecto tiene un elemento demostrativo. En cambio, el analítico es inventivo, ¿sí? Y lo que vamos a ver en la ética es precisamente que sí, es una ética demostrada según el orden geométrico, efectivamente, ¿sí? Y es una ética que, por ejemplo, por supuesto, parte de, como hemos visto, de definiciones, de proposiciones, de corolarios, de axiomas, bueno, etcétera, etcétera, todo esto, como si efectivamente tratásemos de figuras geométricas, ¿no? Y de demostrar una figura geométrica. Pues bien, no estamos lejos de ver ese aspecto o esa concepción en Spinoza, en tanto a Dios se le concibe, digamos, de alguna manera como si fuese efectivamente una figura geométrica, ¿sí? Y, y hay cosas pues como muy, muy contradictorias. Sin embargo, también, y es una percepción mía también, ese more geométrico de Spinoza
es muy consecuente con su filosofía debido a que eh, Spinoza trabaja mucho la noción de cuerpo, y de todo aquello, digamos, como que implica eh, no solamente desde lo físico, las relaciones entre cuerpos, pues porque efectivamente cuando hablamos de geometría sí estamos hablando de figuras, pero son figuras que tienen unas determinaciones corporales, obviamente, ¿cierto? A nivel de movimiento, a nivel de reposo, de constitución. Y entonces, precisamente como el cuerpo eh, tiene una gran relevancia en la filosofía espinosista, pues es, digamos, lógico eh, mostrar, digamos, todo este procedimiento geométrico, puesto que vamos a concebir estas relaciones de los cuerpos, o a Dios inclusive que es que es extenso, que es extenso, eh, que es cosa extensa, que es cosa pensante, además también. Entonces es muy lógico que el aspecto geométrico vaya, el método geométrico vaya de la mano del sistema propiamente dicho, ¿sí? Porque estamos tratando es con cuerpos. Eh, Así que como vamos o como concibe inclusive eh, Spinoza el cuerpo y la mente, como la idea del cuerpo, por ejemplo, ¿sí? O como el cuerpo como el objeto de la idea, etcétera, etcétera. Todo eso nos hace mostrar pues una serie como de concepciones que van de la mano, lo, en el caso pues de la mente para nosotros y del cuerpo, las ideas, el orden de las ideas, por ejemplo, es el mismo del orden de los objetos, nos dice también Spinoza. Entonces ahí hay un elemento que si nosotros partimos de esta concepción del more geométrico, sí, del orden matemático, es precisamente porque el more geométrico, el more matemático, es un procedimiento que parte de verdades, ¿sí? Que parte de ideas claras y distintas. Entonces, en ese sentido, al partir de aquello que es lo más verdadero y que es lo más verdadero de Dios, es necesario que partiendo de ello, como repito, de la idea más verdadera, de la idea más perfecta, todo lo demás, todas estas proposiciones, todos estos axiomas, en tanto son ideas claras y distintas, es decir, verdaderas, es natural y lógico además que todo ese procedimiento demostrativo eh, lleve efectivamente hasta el final demostrarnos que la ética demostrada según el orden geométrico aspira, o mejor, es demostrada a partir de aquello que debe ser esencial en el hombre. ¿Y qué es esa esencia en el hombre? Pues es su felicidad, ¿cierto? La ética está orientada efectivamente es a eso, ¿cierto? A lograr la beatitud, ¿sí? Y la beatitud es el conocimiento de Dios. Volvemos entonces, digamos, como al principio mismo, ¿sí? Dios lo llega a absorber todo, fuera de Dios no hay nada. Entonces, el método mismo es parte del sistema, ¿sí?
Eh, Sin embargo, pues esa es una posición y es una posición pues que María del Rosario Zurro defiende con respecto, por ejemplo, a lo que Hegel mencionaría, ¿sí? Lo que Hegel mencionaría es que el elemento, ya lo mencionábamos, el procedimiento matemático es un procedimiento formal, un procedimiento externo que no atañe realmente a la cosa misma. No es filosófico en última instancia, porque no llega al concepto, según Hegel, ¿cierto? Entonces, esa es una de las críticas entonces que contundentemente aplica, e incluso pues el asunto de la proposición, la concepción que tiene de proposición Spinoza no, no permite de alguna manera pensarla como un punto de partida para el conocimiento como tal. Vamos a mirar eso en lo que dice precisamente eh, Hegel. Em, El método matemático demostrativo de Spinoza parece acusar, según eso, solamente un defecto en cuanto a la forma externa. En realidad es el defecto fundamental del punto de vista en su conjunto. En este método se niega totalmente la naturaleza del saber filosófico y el objeto del mismo, pues el conocimiento y el método matemático son simplemente un conocimiento formal y por tanto completamente inadecuado para la filosofía. El conocimiento matemático representa la prueba sobre el objeto existente como tal, pero no en modo alguno como concebido. Concepto y concebido. El concepto es lo concebido precisamente. Aquí no, aquí es el objeto externo de alguna manera eh, exterior, ¿no? Eh, En este método se niega totalmente la naturaleza del saber filosófico y el objeto del mismo, pues el conocimiento y el método matemático son simplemente un conocimiento formal y por tanto completamente inadecuado para la filosofía. El conocimiento matemático representa la prueba sobre el objeto existente como tal, pero no en modo alguno como concebido. Carece en absoluto de concepto, siendo así que el contenido de la filosofía es justo el concepto y lo concebido. Y aquí porque este concepto, como el conocimiento de la esencia, es algo encontrado de antemano, de lo que se parte y que cae dentro del sujeto filosófico. Y es esto precisamente lo que aparece como el método propio y peculiar de la filosofía espinosista. Y ya hemos tenido ocasión de ver algunos ejemplos de esta manera demostrativa de proceder. Entonces, hace varias objeciones con respecto a todo este formalismo del método geométrico con los axiomas, con las definiciones, etcétera, etcétera. Eh, ese es el elemento entonces crítico. Y finalmente, bueno, el tercer punto que aquí menciona Hegel es un elemento pues que obviamente es muy importante para este filósofo y es que la sustancia como tal que es una sustancia absoluta, es positiva, no permite en ella, digamos, ningún tipo de determinación, porque si hubiese algún tipo de determinación, ya se estaría, digamos, limitando a la misma sustancia. Entonces la sustancia, por ello en Spinoza es absoluta y es positiva absolutamente, ¿cierto? Eh, no da pie pues entonces para hablar de una determinación de la sustancia. Eso sí, lo que sí se pudiera como pensar, pero pues Spinoza obviamente no lo desarrolla eh, digamos, en sus últimas consecuencias, serían pues los modos como afecciones de la sustancia. Hay, en tanto que hay una modificación, hay un cambio, ahí sí se pudiese hablar de pronto de un aspecto negativo. Pero este aspecto negativo igual termina siendo un aspecto contingente que
que no va a ser real, es decir, como mencionamos ahorita, que realmente no va a generar un cambio en la sustancia misma. La sustancia es inmutable, ¿no? De- eh, la sustancia abarca todo, absolutamente todo, y por ello esas particularidades, esas determinaciones, pues finalmente no van a generar realmente cambios en la sustancia, ¿cierto? De hecho, para este tipo de modos, la esencia, pueden tener una esencia, nosotros tenemos obviamente una esencia, pero no necesariamente una existencia. Ahí ya nos separamos, digamos, de ese. Ahora, el hecho de que no tengamos una existencia, digamos, necesaria, como lo es en la sustancia, pues ello no implica efectivamente que tengamos o que podamos remontarnos a una causa suficiente que es la de Dios, pero es que Dios en su esencia implica la existencia, en nosotros no, en los modos finitos no, ni en los cuerpos ni en las almas no lo implica. Ese es como el punto. Entonces, ese aspecto de negar la negatividad, por decir algo, sabiendo que incluso él en una carta hace mención, Spinoza hace en una carta mención de que toda determinación es una negación, ¿sí? Eso no lo desarrolla, realmente Spinoza no lo desarrolla, pero es un gran chispazo filosófico. Y es un chispazo precisamente que Hegel va a retomar y que pues digamos que el idealismo alemán va a retomar ese chispazo que sale precisamente de un filósofo paradójicamente eh, positivo o positivista, pues digamos, no en el sentido pues como empírico, sino en el sentido pues propiamente hablando de la sustancia absolutamente positiva, ¿no? Que no permite negación. Pero esa negación es la que permite el movimiento del conocimiento. El movimiento del conocimiento, es decir, no hay movimiento en el conocimiento. Queda excluido la verdad, ¿cierto? Porque particularmente sería contingente y una de las proposiciones de Spinoza habla precisamente de que no hay nada contingente, ¿sí? Todo se explica, todo tiene su explicación genética, digámoslo así, y por eso todo tiene que partir de esa sustancia. Y la sustancia parte inclusive de esa causa sui, que es la primera definición que él coloca acá. ¿Sí? Entonces, la negatividad queda excluida de la sustancia. Y ese es uno de los puntos, pues, entonces, finalmente, pues, que Hegel va a tener aquí como problemático. Me permite entonces leer ya como para terminar este aspecto. Como Spinoza, en efecto, formula la gran tesis de que toda determinación implica una negación y como de todo, incluso del pensamiento por oposición a la extensión, puede mostrarse que es algo determinado, algo finito, algo cuya esencia descansa. Por tanto, en la negación tenemos que solo Dios es lo positivo, lo afirmativo y por tanto la única sustancia y todo lo demás, por el contrario, es simplemente una modificación de ella, pero nada que sea en y para sí. Y añade, ahora bien, la simple determinación o negación pertenece a la forma, pero es algo distinto con respecto a la absoluta determinabilidad o a la negatividad, que es la forma absoluta. En este aspecto, la negación es negación de la negación y por tanto una verdadera afirmación. Pero este movimiento negativo y consciente de sí, el movimiento del conocimiento que discurre por los cauces de este algo pensado, es precisamente lo que le falta al contenido de la filosofía espinosista. O solo se da exteriormente en ella, ya que recae en la conciencia de Dios. Aquí hay un elemento que Hegel va a mostrar, es que
A la filosofía de Spinoza le falta la conciencia de sí, que sí la tenía Descartes, el yo como tal. Y el yo se vuelve casi como el centro mismo de esta filosofía, de la filosofía racionalista. Sin embargo, en Spinoza no se da así. Dicho de otro modo, el contenido son pensamientos, pero no pensamientos conscientes de sí mismo, no conceptos. Es decir, eso es lo que mencionábamos ahora del espíritu en Hegel. Pues ya ustedes cuando vayan a Hegel encontrarán precisamente que el espíritu es un proceso, digamos, lo que mm, se desarrolla a lo largo de la historia y a lo largo de cada individuo y que va logrando y alcanzando cada vez más momentos enriquecedores y que en esos momentos enriquecedores uno de ellos y uno de los más importantes es cuando hay una conciencia de sí, pero una conciencia de sí no como por ejemplo un yo o no como un conocedor, pues digamos alguien que conoce, no, sino que el espíritu llega a tener conocimiento de sí mismo como tal. Y eso pues eso se vuelve, digamos, el espíritu sujeto y ya no substancia, que ese es el asunto que aquí, digamos, permanece todavía en la filosofía de Spinoza. La filosofía de Spinoza es sustancialista totalmente, sustancialista, y hay una negación del sujeto como tal, y más aún del sujeto eh, consciente de sí. Dicho de otro modo, el contenido son pensamientos, pero no pensamientos conscientes de sí mismos, no conceptos. El contenido tiene la significación del pensamiento, como conciencia abstracta y pura de sí, pero es un saber no racional, fuera del cual se halla lo individual. El contenido no tiene la significación del yo. Ocurre pues como en las matemáticas. Se exhibe ante nosotros evidentemente la prueba de lo que se afirma. Es necesario llegar al convencimiento de ello, pero no se alcanza a comprender la cosa misma. Es una necesidad probatoria rígida en lo que se echa de menos el momento de la conciencia de sí. El yo desaparece, es absorbido completamente aquí, no hace sino devorarse. La trayectoria seguida por Spinoza es pues indudablemente certera, sin embargo la proposición individual es falsa, ya que solo expresa uno de los dos lados de la negación. El entendimiento tiene determinaciones que no se contradicen, no puede hacer frente a la contradicción. Ahora bien, la negación de la negación no es otra cosa que la contradicción, pues al negar la negación como simple determinabilidad es de una parte afirmación y de otra parte negación en general. Y esta contradicción, que es precisamente lo racional, es lo que se echa de menos en Spinoza. O sea, ese es el movimiento del conocimiento en el cual lo negativo es fundamental y que aquí en Spinoza no se da. Por concebir la negación de un modo tan unilateral, tenemos en tercer lugar que Spinoza destruye el principio de la subjetividad, de la individualidad, de la personalidad, el momento de la conciencia de sí en la esencia. El pensamiento para él tiene solamente la significación de lo general, no de la conciencia de sí. Es esta falla la que de una parte ha hecho que se rebelara con tanta fuerza contra el sistema espinosista la idea de la libertad del sujeto, ya que en él desaparece el ser para sí de la conciencia humana, la llamada libertad, es decir, precisamente la abstracción del ser para sí, levantando también con ello a Dios como algo distinto de la naturaleza y la conciencia humana, o sea, como algo en sí, en lo absoluto. Este es uno de los puntos también, digamos, como más contradictorios para Spinoza, ya es el asunto de la libertad, ¿no? Realmente, ¿quién es libre sino solamente la sustancia? Pero la sustancia ella misma se determina, ¿no? Ella misma no otro, sino ella misma se determina, es decir, la necesidad, ella misma se impone su necesidad, la sustancia. Es decir, nosotros en ese sentido creeríamos que somos libres, pero es precisamente porque nuestro conocimiento es todavía parcializado. Es un conocimiento que todavía no logra llegar pues al último de los escaños, que sería la ciencia intuitiva que llama Spinoza, que es el conocimiento finalmente de Dios.
Pues bien, ese es el punto pues que queríamos tocar acá. Hay muchos elementos que yo sé que ya la última sesión que la vamos a dedicar más a preguntas que ustedes tengan ya que podamos conversar en esta otra sesión mm, ya por otro medio más participativa, podremos tocar otros elementos que aquí ni siquiera pues, de pronto se han mencionado, por ejemplo, el asunto de los grados del conocimiento, donde las nociones comunes precisamente llegan a tener tanta importancia para la filosofía de Spinoza, en el sentido de que esas nociones comunes van a ser muy importantes para llegarse a elevar precisamente a esa ciencia intuitiva que es el último escaño del conocimiento. Bueno, hasta aquí, queridos estudiantes, eh, hacemos pues este corte hasta acá y espero pues que ustedes sigan participando como lo han hecho, excelente, con todas sus inquietudes que me las manden por correo electrónico, yo se las vuelvo a reenviar a todos y que las lean y que estas clases, estas sesiones sean de esa manera muy participativas. Les deseo lo mejor, cuídense mucho, que estén muy bien, chao.